Hola, bienvenidos un día más a mi canal, a la Odisea Literaria. Hoy os traigo un vídeo clásico, ¿no? De distopías, género que todos conocemos, a mí particularmente me gusta mucho y bueno, de que creo que muchos disfrutamos. Y os traigo desde libros clásicos que todos conocemos y en los que no me extenderé mucho, hasta otros que creo que son menos conocidos, e incluso algunos de ellos que, bueno, habrá personas que consideren que son distopías, otros que son ciencia ficción. Creo que la frontera entre una cosa y otra, bueno, es fina, que muchas veces se entremezclan, y bueno, os explicaré mis motivos por los que creo que puede entrar dentro de esta categoría, ¿vale? En primer lugar, bueno, un clasicazo al que voy a dedicar muy poco tiempo, como es 1984 de George Orwell, escrito en 1948, ambientado en Londres y bueno, del que se suele decir que es una novela cada vez más vigente, ¿no? Un estado totalitario basado en el control, en la policía del pensamiento. Bueno, nos trae a la cabeza, ¿no?, ese concepto del gran hermano, de la manipulación de la información, de esas sociedades dictatoriales en las que todo está bajo control, no hay libre albedrío, no hay libertad. Bueno, pues una distopía que, bueno, cada vez, quizás en determinados momentos, se piensa que es menos distopía y más realidad, ¿no? Y bueno, Orwell lo escribió en un momento concreto, pero quizás fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Se basó mucho en su experiencia, bueno, pues sobre todo en la Guerra Civil Española y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y creo que eso le ambientó junto con Rebelión en la Granja, que creo que podría entrar dentro de esta categoría incluso de distopías, y que es otra novela imprescindible. Dentro de de estos tres grandes clásicos no podía faltar Fahrenheit 451 de Bradbury. Se escribió en el 53 y frente a 1984, que está ambientado en Londres, Fahrenheit 451 está ambientado en Estados Unidos. Bueno, sabéis de qué va, un poco bueno, es ese control de la educación, de la cultura, del pensamiento, ¿no? Los bomberos, en lugar de apagar incendios, lo que hacen es quemar libros. Y bueno, pues así se desarrolla, ¿no? El personaje principal se cuestiona si realmente está bien lo que hacen, ¿no? Si tiene sentido quemar libros, qué aportan los libros, qué aporta quemarlos. Bueno, es una reflexión creo que muy interesante sobre esas sociedades basadas en el control, en evitar que las personas piensen por sí mismas, ¿no? Y tengan un pensamiento crítico. Y por último, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, por aquí, que se ve mejor, que fue una novela de 1932 que tuvo una continuación, que es Nueva Visita a un Mundo Feliz, del año 58. Eh, bueno, Mundo Feliz, en Un Mundo Feliz, Huxley plantea una sociedad basada en castas, que está marcada desde que el nacimiento, ¿no? Al final, bueno, digamos que el ser humano casi que es, siguiendo un poco un mundo de Matrix, ¿no? Es prácticamente cultivado, ¿no? Desde el momento en que naces tienes asignada una casta y así te vas a quedar, ¿no? Bueno, es una sociedad en la que la felicidad de alguna forma es inducida, generalmente a base de drogas, ¿no? Es un condicionamiento y es una forma de control. ¿Qué se hace con esto? Se suprimen otras cosas, ¿no? Se suprime la familia, el arte, la filosofía, bueno, todo está bajo control, todo está arreglado, todo está estipulado, y es una sociedad que, bueno, pues en la que hay una felicidad ficticia, ¿no? Bueno, esta novela, como digo, se escribió en el 32, llevó a Huxley posteriormente a escribir Nueva Visita a un Mundo Feliz, libro que os recomiendo bastante, porque explica un poco cómo se forjó, ¿no?, un mundo feliz, qué pilares tiene, da un poco una explicación. Es una novela que complementa a la anterior y que te da a entender muchas cosas y qué tenía Huxley en la cabeza cuando escribió esta obra. Ahora os traigo otro libro, y este creo que es una distopía menos conocida, como es Las Torres del Olvido de George Turner, novela del año 87. George Turner fue un discípulo de George Orwell y se nota. Al final, Turner escribe sobre un futuro en el cual se ha producido un colapso del capitalismo, del sistema monetario, de las finanzas, y de nuevo vuelve a haber una sociedad en castas, ¿no?, o dos clases, que son los supra y los infra. Bueno, como su nombre propio indica, los supra, digamos que son aquellos que viven en la opulencia, que tienen riqueza, una casa, educación y demás, ¿no?, que viven en una sociedad, digamos, del bienestar. Y luego están los infra, que son aquellos, bueno, que son un poco, que no tienen casa, no tienen servicios básicos, viven al margen de la sociedad, en el extrarradio, en esas torres, ¿no?, esos rascacielos abandonados. Y bueno, aquí lo que te plantea Turner es, bueno, es una sociedad que ha colapsado, además hay una crisis climática, lo que nos puede recordar nuestra situación actual,
y donde parece que los supra van a ser los que rijan, ¿no? Quizás despóticamente el mundo, no es tan así, ¿no? Al final los infra tienen mucho que decir y parte de la recuperación o de la posible esperanza, ¿no?, de la sociedad está en los infra y no en los supra, ¿vale? Al final hay mucha corrupción, bueno, es una novela muy interesante y creo que bastante poco conocida. Luego voy con otro clásico como es El cuento de la criada de Margaret Atwood, que lo escribió en el año 85 y posteriormente, muy posteriormente, escribió Los Testamentos en el año 2019. Bueno, es muy conocida sobre todo por la serie de HBO, muy buena por cierto. Está ambientada en, bueno, en un estado llamado Gilead, que sería el equivalente a más o menos Estados Unidos, en un futuro en el que, bueno, pues la fertilidad, bueno, ha habido no te queda muy claro lo que ha pasado, no ha habido una guerra nuclear seguramente, hay un enfrentamiento donde Estados Unidos o Gilead vuelve a unos principios muy arcaicos, basados en una religión férrea y donde la mujer ocupa el último puesto, básicamente es un animal de cría, ¿no? Al final, donde hay una muy poca fertilidad, se utiliza a la mujer, en este caso a través de la criada, y las criadas, bueno, pues son utilizadas, vejadas, con tal de que tengan descendencia con aquellos, bueno, que rigen el estado de Gilead, ¿no? Seguramente todos hemos visto la serie encarnada en ese personaje principal de Fred y bueno, es una distopía fantástica, aunque creo que la serie, bajo mi punto de vista, es aún mejor que el libro. El libro quizás no profundiza tanto y la serie o sea, la visualización, ¿no?, lo visual, ese personaje de Fred dice mucho, ¿no? Esas miradas, ese dolor, esa brutalidad sin sentido, creo que gana mucho más en la serie que en el libro, aun siendo una buena novela, y luego después en los testamentos, bueno, pues Atwood profundiza un poco en cuál es el desenlace, ¿no? Hasta dónde llega Gilead, si realmente acaba cayendo o persigue y pervive. La siguiente de la que quiero hablaros es El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, novela del año 62. De nuevo es una distopía en la cual en la Segunda Guerra Mundial Alemania, los nazis no han sido derrotados y Japón tampoco, entonces bueno, pues ese eje sigue gobernando el mundo, de hecho los nazis han llegado a Estados Unidos y bueno, hay una distopía ya en sí mismo con ese concepto, ¿no? Con el hecho de que, bueno, pues el mundo no sea como es ahora mismo, sino que sea mucho peor, ¿no? Un mundo basado en la dictadura, en un estado de guerra permanente y con un punto de viajes en el tiempo. La serie para mí también es muy buena, de nuevo creo que enriquece bastante a la novela, una novela que tiene ideas muy innovadoras respecto a plantearse un futuro de lo que pudo haber sido y afortunadamente no fue. Mi última lectura recomendada además por Libros y Punto por Dina Oltra, que es Máquinas como yo, de Ian McEwan, del año 2019. Os explico por qué, ¿no? Porque seguramente si la habéis leído diréis, esto no es una distopía. Bueno, yo creo que hay un género ahora, o unas novelas que están escribiendo, incluso no la he incluido, pero podría recordarme Clara y el Sol de Ishiguro, en las que se reflexiona sobre un futuro de la sociedad en la cual la robótica, la inteligencia artificial forma parte de nuestro entorno, de nuestra vida, y cómo cambia la sociedad, ¿no? En el caso de Máquinas como yo, McEwan reflexiona mucho sobre el papel de esas inteligencias artificiales, de esos robots que van a convivir con nosotros y, bueno, igual que Siguro, bueno, pues reflexiona sobre hasta dónde llega la consciencia, qué es ser inteligente, bueno, incluso plantea conceptos como el hecho de que Alan Turing siga vivo o que el Reino Unido haya perdido la batalla de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Y cómo ha cambiado el mundo, la sociedad inglesa. Es una sociedad ambientada en los años 80, pero que sin embargo tiene gran tecnología, ¿no? La propia robótica y la inteligencia artificial. Y bueno, plantea, reflexiona sobre cómo es, ¿no? Cómo es la sociedad, cómo va a evolucionar, hasta dónde va a llegar el poder de la robótica, si vamos a ser suplantados, cómo vamos a convivir. Bueno, tiene unas reflexiones muy interesantes que, como digo, Clara y el Sol de Siguro, bueno, podría también entrar en esta categoría porque son libros que me han recordado bastante. Y por último cierro con otra que creo que es bastante poco conocida, como es Hijos de Hombres, de P. D. James. Es una novela del año 92. Y bueno, habla también de un futuro ambientado en la Inglaterra del año 2021, en el cual, bueno, prácticamente la infertilidad es del 100%, no nacen niños, es decir, que la población cada vez se está haciendo más vieja y no hay remedios. Digamos que la sociedad como la conocemos va a desaparecer.
En ese ambiente, bueno, pues de control de la información, de desesperanza, de desaliento, ¿no? De, oye, esto se va a acabar. Bueno, pues una mujer de repente queda embarazada. A partir de aquí hay una lucha, una persecución por un lado, controlar la información, por ponerse la medalla de quién es la mujer milagro, por controlarla, y frente a eso está, bueno, la propia libertad de la mujer de, bueno, pues de decidir su futuro, decidir su destino. Hay algunos que de hecho no quieren, ¿no? Plantean que no ha de nacer el niño. Bueno, es una novela, la verdad es que muy psicológica, muy interesante, y que te lleva a plantearte, ¿no? Que hay personas para las que las buenas noticias no lo son tanto, y otras para las que es importante controlar muy bien el discurso y ponerse la medalla, ¿no? Es una novela, la verdad es que muy interesante y creo que poco conocida. Y bueno, hasta aquí mis propuestas de novelas distópicas. Contadme en comentarios si las habéis leído. Si tenéis alguna otra en mente o que hayáis leído que podáis recomendarme y que no esté en esta lista, dadle a like si os gusta. Suscribiros al canal si os gusta el contenido, y como siempre, leed mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.